Hola, buenas noches, hermanos. Otra vez acá Gilberto Torrens les saluda desde el espacio virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera. Esta noche vamos a ver parte del capítulo 1 y 2 de la carta a Santiago. Ya habíamos comenzado el jueves pasado, pero hay algunos puntos importantes que quería compartir con ustedes. Vamos a orar antes de empezar, como siempre, para encomendar al Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Ahora, cuando vamos a estudiar estas palabras que has inspirado, no, Santiago, que era hermano en la carne del Señor Jesucristo y que nos dio una lección tremenda de humildad al no tomar ventaja del hecho de que era hermano del Señor. Él se consideraba siervo del Señor y en ningún momento tomaba ventaja de ese privilegio de haber tenido la misma genealogía del Señor en el sentido humano, hablándolo así, y nunca tomó ventaja. Y esto nos enseña a nosotros de la humildad que debemos tener, y no tomar ventajismo sobre otros por algún tipo de privilegio que tengamos. Señor, líbranos de eso. Ayúdanos a tener estas enseñanzas prácticas para nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, a tener a Cristo como Señor y Salvador. Y queremos rogarte por los hermanos que estarán viendo este estudio, por los que están en alguna dificultad o en su lecho de enfermedad, suplicamos por ellos también. Queremos encomendarnos delante de ti, dirígenos desde el principio hasta el fin y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Usted ya habrá leído este capítulo, ¿verdad? De Santiago, y tal vez habrá leído todos los capítulos ya, pero es interesante. Pero ya pasando esto, vamos un poquito a ver lo que habla en resumen el capítulo 1. Yo les compartía que tuve la oportunidad de abrir o de tener un estudio bíblico en la oficina con los demás compañeros de trabajo. Y es tan práctica esta carta, tan al detalle de la vida diaria, que juntos buscamos palabras que iban directamente a la relación laboral, a cómo nos desempeñamos laboralmente. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos puntos que yo vi con estos amigos en el trabajo y que usted también puede en algún momento hacerlo. Fíjense, en el versículo 1, él habla de siervos, y esto es una palabra que podemos usar como empleados también. Él habla, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Empleados, somos empleados también. El punto 2 es que en el versículo 2 habla de pruebas y dificultades. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas y dificultades lo tenemos en la vida diaria, pero otra vez en el ambiente laboral, pruebas y dificultades en hacer nuestros trabajos o entregar un proyecto determinado. Número 3, versículo 3. Habla de la prueba de vuestra fe que produce paciencia. Hay que tener paciencia, que es un don, una virtud que el Señor da para nuestro trabajo. Muchas veces queremos adelantarnos a circunstancias o tal vez tener paciencia para alguna persona difícil. Entonces, paciencia es otro punto u otra palabra laboral que usamos en la vida diaria y sobre todo en nuestro trabajo. Punto número 4, el versículo 4 dice: tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esto nos habla de ser cabales y maduros, y se habla de la experiencia. Hay personas en el área laboral que tienen más experiencias que otros. De hecho, estamos en posición de anhelar un trabajo mayor o de mayor remuneración, dependiendo de la madurez o, en otras palabras, de la experiencia. Ese es el punto 4. El punto 5 está en el versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y esto es algo que necesitamos.
Aunque debemos aclarar que la sabiduría que habla acá, la sabiduría que viene de Dios, es muy distinta de la sabiduría humana, pero estamos hablando de las palabras y es una oportunidad, ¿por qué no?, para presentar el Evangelio, la sabiduría que viene de arriba y que Cristo es la sabiduría de Dios. Pero punto 5, versículo 5, sabiduría para poder hacer bien nuestro trabajo. Eh, Vemos en el versículo 6 la fe. Nosotros necesitamos fe y eso lo escuchamos muchas veces en el ambiente laboral. Tenemos que tener la confianza de que este proyecto o esta tarea va a ser llevada a cabo. Y este es un equivalente a la fe y podemos allí hablar de la fe primariamente en el Señor Jesucristo o citar Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como punto 6, yo toqué con estos compañeros de trabajo el versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto también se ve mucho en nuestro ambiente, que son las personas de doble ánimo o las personas que un día piensan de una manera y el otro día ya piensan de la otra. Son cambiantes y a veces en forma sarcástica, algunos les dicen que son bipolares, porque un día piensan de una forma y otro día de otra. Entonces, 8 nos habla también en el ambiente laboral de una cosa a evitar, ser de doble ánimo, ser cambiante, al contrario, ser íntegro, mantener un solo pensamiento. Como punto 7, yo toqué con ellos el versículo 9. Dice el hermano que es de humilde condición. Y ahí hablamos de la humildad tan necesaria en estos tiempos. Y hemos visto en el ambiente laboral que los grandes directores, ahora la tendencia es a que sean bastante humildes y sencillos. Son personas que se relacionan con los trabajadores de un menor nivel y esto es bueno, pero todavía queda gente que de acuerdo a la posición va a ser cada vez menos humilde. Pero el versículo 9 nos habla de la humildad, que es un ingrediente necesario para el ambiente laboral. Estamos hablando para la vida, pero quiero decirles puntos que usted puede agarrar con un estudio bíblico para hablarle a sus compañeros de trabajo si el Señor se lo permite. Punto 8, el versículo 10 dice al final, hablando del rico, él pasará como la flor de la hierba. Y esto nos hace pensar de lo pasajero de la vida o de que somos temporales o hablamos de los trabajadores temporales. Hay un término que se usa en inglés de temp workers o laborers temp, que son temporales, pero también nosotros en cada posición somos temporales. Mañana, hoy estamos, mañana no sabemos. Y aquí usted puede tomar la oportunidad también de hablarlo con lo que es lo pasajero de la vida y de lo efímero que somos. Y, ¿por qué no citar algunos versículos de que nuestra vida es como una sombra, es como una niebla que al venir el sol ya se disipa? Hablar de la importancia de hacer las cosas y tomar decisiones importantes. Y una de ellas es qué vamos a hacer con Cristo. El punto 9, yo hablé del versículo 11 con ellos. Fíjense lo que dice el versículo 11. Al final dice, se marchitará el rico en todas sus empresas. Y en muchas versiones en español dice empresas o a compañías o a labores o proyectos. Pero aquí nos habla de empresas y son negocios, son la razón por la cual existen la mayoría de las grandes corporaciones, porque son negocios o empresas diseñadas para ganar dinero. Eh, y nosotros podemos hablar ahí también de que esto también es pasajero, porque se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué se marchita el rico? Usted puede hablar un poco más de ello. Pero hablando allí a los trabajadores, a los compañeros, hablar de las empresas que se deshacen y que pueden mantenerse por mucho tiempo cuando tratan bien a sus trabajadores y cuando su
Hay mucha integridad en los negocios. Usted ve que hay empresas que hoy en día y negocios que son efímeros y ya no están más por múltiples razones, pero una de ellas es que pues tenían negocios turbios y hay un momento en que se descubre y como dice la Biblia también, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El punto 10 compartí con ellos, es el versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado, resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí yo toqué el punto de las recompensas o incentivos, sin dejar de mencionar que el versículo dice es una recompensa, un incentivo divino al varón que soporta la tentación. Y hablar un poquito de que en la compañía, en el ambiente laboral, existen muchas tentaciones, tentaciones de todo tipo, no solamente el tipo sexual, el tipo de promoción, el tipo de tener fama, la tentación de dinero, de ganar más dinero de forma ilícita. Hay muchas tentaciones, pero aquí estamos hablando del hombre cristiano. Es muy difícil soportar una tentación para una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Por supuesto, hay personas muy honestas que no son cristianas, pero que están emulando, están reflejando la ética que enseña la Biblia. Tuvieron buenas familias que les levantaron en eso, pero primordialmente este versículo significa el varón de Dios, el varón que tiene a Cristo como Señor y Salvador puede soportar la tentación y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero el punto 11, hablábamos de el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y esto nos habla de la tendencia a culpar a otros. Y en el ambiente laboral se ve mucho. Yo prefiero montarme o culparte a ti para yo sobresalir o yo salirme del problema. Es la tendencia de culpar. En la profesión en la cual yo estoy, en seguridad ocupacional, siempre hay la tendencia de las personas, cuando hay un accidente, culpar a la persona de tonta, de estúpida, de descuidada. Y esto es precisamente lo que estamos hablando, la tendencia de culpar a otros cuando realmente la persona puede llegar a tener un problema, un accidente en una empresa, es porque la corporación permitió o se descuidó en algunos límites que no puso muy claro y cualquiera puede pasar esos límites por descuido, pero la responsabilidad es realmente de la corporación o de alguien que pone esos límites. Así que eso de culpar a otros es muy de nuestra naturaleza caída. Recordemos cuando Dios preguntó a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Él enseguida dijo, la mujer que me diste por compañera. Cuando Dios pregunta a la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. Así que hay la tendencia, la mujer culpa a Satanás y Adán culpa a Dios que le dio a la mujer. Así que es la tendencia, la raíz del pecado, pero podemos hablar eso muy delicadamente, tocando el hecho de culpar a otros y que eso tiene una raíz que viene del pecado precisamente. No toqué más los puntos porque no dio tiempo, pero sí hay más acá que yo quiero comentarlos con ustedes. El versículo 11, ya lo vimos, el versículo o el punto 14, hablamos del versículo 15, que son la concupiscencia después que ha concebido la luz, da luz al pecado y el pecado siendo consumado llega a la muerte. Nos habla de consecuencias, de cadenas de consecuencias, una tras otra. Es decir, las consecuencias de un error. Y cuando hablamos en términos de una compañía o de un trabajo, es que hay consecuencias por algún mal acto o alguna falta de procedimiento que alguien hace o no seguir algunas normas o políticas que tiene la empresa, están allí para cumplirlas y el no cumplirlas puede tener consecuencias, ya sea de orden laboral en cuanto a accidente o ya sea también de orden legal
de lo que se llama en inglés liability. Pero esto también es bíblico. Hay consecuencias en los errores que cometemos. El Dios da perdón por medio de Jesucristo, pero muchas veces tenemos que enfrentar las consecuencias. El punto 15 en el versículo 17, que es un versículo sumamente precioso, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos habla de la virtud de ser el mismo, de no cambiar. Y esta virtud por excelencia es de Dios. Dios no cambia y siempre otorga lo que es bueno, aunque a nosotros no nos parezca. Y esto es bonito poderlo tener y decir, bueno, todos nosotros cambiamos, todos nosotros no estamos dispuestos a dar algunas cosas algunas veces, pero Dios lo da. Y lo más precioso es que Dios dio a su Hijo en esa prueba máxima de demostración del amor. Pero en la vida diaria, Dios siempre nos da lo bueno y lo mejor es que no cambia como cambiamos nosotros. Punto 16, dice el versículo 18, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto nos habla de la realidad de el cambio. Y un cambio no viene nada más porque nosotros querramos. Hay que hacer un cambio de fondo. Y esto, de paso, es lo que ocurre en la vida de un creyente cuando el creyente o una persona cambia porque es creyente, cambia porque ha nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza. Y por qué no podemos hablar de la naturaleza de algún proyecto, de alguna actitud, de personas que deben de cambiar o que nosotros debemos cambiar para tener unos resultados distintos. Si queremos tener un resultado distinto, no podemos pretender tenerlo si hacemos siempre lo mismo. Punto 17, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso nos habla de la capacidad de refrenar nuestra lengua, tener dominio propio, escuchar más y hablar menos. Y eso es una virtud que en todo trabajo es bien apreciada. La persona sabia calla. El creyente debe tener la virtud de poder escuchar más y hablar menos. Eso es lo que dice el versículo 19. Ser tardo para airarse es la consecuencia de esto también. Punto 19, versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto nos habla de dejar la mentira y trabajar con lo que está establecido. Y esto en la mayoría, si no en todas las empresas, es parte de la política sobreentendida de trabajar con integridad. De hecho, hay políticas que castigan la falta de integridad o la mentira, inclusive con el despido inmediato, si se ve que la persona está mintiendo, o personas que van a ser contratadas y en la aplicación colocan una mentira que luego es verificada. Esa persona es muy posible que no tenga el trabajo por eso. Así que también nos habla de dejar la mentira y trabajar con lo que está establecido en la verdad. Punto 20, versículos 24 al 25. El que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente es no ser olvidadizo. Y probablemente una de las causas en que uno falla en algún proyecto es que uno se le olvidan cosas. Por eso es que uno debe estar siempre recordando, anotando, teniendo una libreta para no olvidarse de los proyectos o tener en Outlook, en las computadoras, tener recordatorios. Y el versículo 26 nos habla del punto 21, es: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. La lengua, eso nos habla de difamación, nos habla de mentira. Debemos cuidar la lengua, no solamente en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente normal. La lengua es un órgano pequeño, pero que destruye la rueda misma de la creación. Y por último, el versículo 20 o el punto 22 es que nos habla de servir a otros
Por ejemplo, el versículo 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, nosotros estamos para servir a otros y para ayudar a los que están en necesidad. Ah, Creo que hace un buen resumen y una sugerencia muy válida para nosotros hablarlo en el trabajo, tomar algunos puntos de esto también y hacerlo como un estudio bíblico o como una meditación. Orándolo delante del Señor, podemos tener la oportunidad de poder traer a otros a Cristo. El Señor les bendiga, hermanos, y Él bendiga su palabra.